para, para pregunta. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Poquitos participantes, me marca 39. Vamos a empezar este segundo semestre a nivel teórico de un tema que se llama niveles de los elementos constitutivos de la forma urbana. Niveles, recuerden, estamos atravesando distintas instancias, distintos planos, distintos niveles. O sea que hay una complejidad creciente de elementos constitutivos, son elementos homogéneos que tienen particularidades y que lo debemos detectar. En este caso, vamos a trabajar un sector urbano y también tenemos niveles de elementos constitutivos de la forma arquitectónica, que eso lo vamos a ver la próxima clase teórica. Tienen una imagen de un recorte del trazado de la ciudad que estamos analizando, desde Venecia, nada más que más al sector donde está el Canal Grande, el Gran Canal. Nos hemos salido de la Giudecca, pero es una manera de representar. Ustedes ven líneas, ven figuras, algo, ven como un laberinto, algo está pasando, y cuidado con las formas de representar. Primero le leo el texto. Dice: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincia. O sea, la tarea es de dibujar el mundo. Distintas imágenes van apareciendo. Pero antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Es un autorretrato de lo que quizás nosotros a lo largo de la vida vayamos a construir. Ese dibujo es el dibujo de Borges. En una librería en Nueva York le piden si podía hacer un autorretrato de él. Y él ya estaba ciego, pero con dos imágenes, con las dos manos, pudo trazar un laberinto. Son laberintos de líneas. Y ya vamos a ver que esos pedacitos así del sector urbano son como laberintos. O sea que están los laberintos trazados en la ciudad. Incluso también las formas en que nosotros pensamos son laberintos. Si nosotros pudiéramos trazar, hacer gráfica en términos de diagrama de lo que pensamos, también son laberintos. Vamos a hacer siempre el contexto previo para entrar después a trabajar los niveles. Porque esos niveles de los elementos constitutivos yo me pongo a pensar primero y digo, bueno, pero ¿quién lo tuvo en cuenta? ¿Qué arquitecto tuvo en cuenta esos elementos constitutivos para el proyecto? Para el proyecto arquitectónico, pero
lo toma de la forma urbana. Y uno, el personaje que ponemos a consideración, Rossi. Y Rossi, en el 76, cuando se construye el teatro, que es a consecuencia de la Bienal, donde arquitectura recién ahí la consideran un arte, o sea, la incorporan a la arquitectura. La ponen al lado del cine, de la pintura, del teatro. Y Rossi hace un afiche, que ya lo vamos a ver, donde establece en ese afiche todo un sentido que tiene que tener. ¿Qué es lo que ustedes tienen que encontrar siempre en la clase teórica? A veces cuesta quizás entender o tratar de retener los conceptos. Traten de encontrarle el sentido, pero todo ayuda. Recuerden las bocas que nosotros siempre le propiciamos para cada tema. Tienen la anatomía de la forma, tienen la clase teórica, tienen una clase teórica aplicada y después la práctica que hace. O sea, pasan como 4 instancias que después los resultados no son satisfactorios. Algo está pasando. Entonces, el esfuerzo de saber qué estamos haciendo. Si ustedes han tenido un recuperatorio y los conceptos no lo tienen claro, evidentemente no saben lo que estamos haciendo. Es una materia de un área que trabaja exclusivamente a explicar cómo es la forma. ¿Cómo es la forma? Ustedes tienen otras materias que quizás explican el sentido, otras materias que cómo se construye eso y la práctica del proyecto. Pero cómo es la forma es nuestro. Y ustedes tienen que entender eso. Tienen que darse cuenta los objetos que nosotros abordamos. Abordamos sector urbano, abordamos sector el edificio arquitectónico. Tiene que darse cuenta los instrumentos que nosotros abordamos para leer ese cómo. Y ese instrumento depende de la lectura que queramos hacer. Y me tengo que dar cuenta si me están haciendo una lectura sintáctica, una lectura semántica. Y me voy a los instrumentos y me hablan de esquemas, me hablan de metáforas, me hablan de tipo, me hablan de pares dialógicos, de sólidos, de sentidos. Y bueno, yo tengo que saber por qué hago, cuál es la intención y qué es lo que me lleva a mí a descubrir. Entonces tengo que ser consciente de todos esos aspectos y no olvidarme esas estrategias o acciones gráficas para realizar la interpretación. Si todos ustedes están conscientes de todo ese espectro, vamos a ir bien. Pero han tenido un recuperatorio en donde tenían que caracterizar las envolventes y del autor ni figura, ni lo hicieron. Entonces tenemos que evaluar qué croquis nosotros. Entonces,
Esto es arenga. Esto es tratar de encontrar el sentido hacia dónde vamos. Y lo llevamos a ir a la práctica. Ahora, si no hacen todas esas instancias y en la práctica van a ser robots, y robots no sirve. Entonces, este hombre sabía lo que hacía en relación a la teoría, en relación a la forma, monta un collage, en relación a la historia, porque escribe en el libro La ciudad análoga, y donde todos elementos que él proyecta y algunos elementos significativos, en ese caso en Monza, aparece en ese afiche. Todas las escalas de distintos objetos rosianos y aparece. Ese es un ejemplo. La pregunta acá, antes de por qué nosotros insistimos en eso, es decir, ¿qué tiene que pasar antes de esta sugerencia? ¿Qué tiene que pasar antes de esa sugerencia? Tiene que pasar que ustedes tienen que leer anatomía, tienen que entender el sentido de la clase, tienen que realizar cuando el equipo hace la bajada teórica con la práctica y cuando hacen la práctica. Entonces, sugerimos, digamos, acérquense al borde. Y ustedes dicen, no podemos, tenemos miedo. Pero nosotros les decimos, acérquense al borde. No podemos, nos cae. Acérquense al borde. Y se acercaron, y lo empujamos, y volaron. Y volaron sí, trabajaron todas las instancias. Ahora, si no trabajaron las instancias, se cayeron. Fíjense qué importante que hace este referente, porque ahí queda un poco la pregunta del estudio que hacen ustedes de la forma y qué importancia tiene. Evidentemente que no le dan importancia. Ahora, veamos lo que dice Rossi. Todo lo que existe son similitudes. Aldo Rossi sabía que la única manera de entender el mundo es a través de la forma. Y que esta era la única libertad posible. Ustedes pueden decir, es un exagerado, pero miremos el universo y vemos forma. Entonces, si yo a la forma no la puedo interpretar, ¿cómo voy a generarla? Que es la práctica mía, que es la práctica del diseño, que es la esencia del arquitecto. Entonces, todo es forma. Son las similitudes que aparecen entre las diversas manifestaciones de la forma, las que nos permiten crear relaciones entre objetos, situaciones y personas. Esto lo maravillaba e inquietaba a la vez. O sea, siempre tratamos de entender el mundo, las cosas, nuestras realidades. Y dice que lo entendemos a través de la forma. Ya entrando en tema, pasamos
a los niveles de interpretación. Recuerdan que tuvimos una instancia previa, tomamos acciones gráficas y son todas las estrategias que nosotros a lo largo de todos los niveles de interpretación la utilizamos. En mayor o menor medida, pero la utilizamos a todas. Porque nuestro lenguaje es gráfico. Ahora, pero un lenguaje con sentido. Tengo que poner en situación el objeto. Y ya atravesamos distintas situaciones. Ahora nos alojamos en un nuevo nivel denominado elementos constitutivos de la forma. Ahí nos vamos a alojar. Fíjense que nos está faltando de generaciones formales y de significación. O sea, porque si no llegamos a significación, ¿qué es el sentido? No llegamos, perdemos. ¿Qué pretendemos? Que ustedes comprendan la abstracción, que es una necesidad de posicionamiento frente a la interpretación de la forma. Creemos que esa interpretación, en la mayoría de las instancias, es la abstracción, es la esencia. Por eso, debemos identificar los gráficos que aluden a estos distintos niveles constitutivos. No son los mismos gráficos que hicimos en percepción, no son los mismos gráficos que hicimos en el análisis de la situación. Son otros trabajos ahora con estos elementos. Tienen que introducirse en la construcción de dibujo para que puedan darse cuenta. O sea, imagínense si estamos en examen y a ustedes le tiran un afiche donde están todos los niveles y les digan que cada dibujo a qué nivel representa. Si ustedes son conscientes de la problemática de los niveles, lo van a definir. Si no, no lo van a poder hacer si trabajan como robot. Con el croquis no hacemos nada. Es con el croquis y el sentido. Tienen que comprender esos niveles, porque son instancias proyectuales. Y entender qué valor tiene desde el punto de vista como espacio urbano y arquitecto. Ahora, siempre aparecen estas caritas, porque dijimos que son formas, el pensamiento es formas de relacionarse. Y lo podemos, esas relaciones las podemos representar en términos gráficos. Y podemos poner un nombre y señalar. ¿Y de dónde viene esto? Estos que nos están hablando de elementos constitutivos del sector, y ahora tomamos el sector urbano. Y me aparecen una serie de personajes aquí a la derecha que son los de realizaciones arquitectónicas, ¿sí? Los proyectistas. Y aparece Roger, aparece Muratori, aparece Gregotti, Rossi. ¿Sí? Ajá, es la escuela italiana. Sí, es la escuela italiana la que va saliendo de ese pensamiento moderno y se instala en términos del proyecto a trabajar el instrumento que vamos a utilizar, que es el tipo. Exacto. Tipo, estudio de tipo, es
tipología. Pero advierten ellos que, y por la fuerza que tiene esa ciudad histórica, rescatar algo, utilizan una herramienta, un instrumento, el tipo. Ahora ese tipo, desde el punto de la... tiene una razón hasta filosófica, es esencia. Y entonces la esencia, ¿quién me protege a mí? ¿Quién me ayuda a decir desde el punto de la filosofía de dónde lo puedo sacar? Y no es, son algunos de los griegos que hemos tomado. Y hemos tomado a Platón, que trabaja la esencia. Hay tal escuela americana también, donde está tomando referente, como Venturi y Moneo, de España, que también tiene una incursión en Estados Unidos. O sea que hay de los realizadores una serie de personajes que han trabajado el tipo como instrumento de proyecto, Pero el tipo también lo puedo trabajar como instrumento de lectura, de interpretación. O sea que tiene dos posibilidades. Estos tipos miraban para hacer algo. Por eso es importante la lectura, la interpretación. O sea, no es que se nos ocurra que lean desde los sentidos, o desde la tipología, o desde los pares dialógicos, o de los sólidos del color, sino que tiene un sentido del proyecto. O sea, están en una instancia de entrenamiento. O sea, se están entrenando para ir a jugar al partido de fútbol. O al de hockey o vóley que podrían hacer las chicas. Pero ahí en ese partido está el taller. No nos metemos. Pero acá están viendo como practicando jugadas de pizarro, digamos. Entonces tienen que saber qué es lo que van a hacer cuando vayan a jugar y cómo manejarse esa variable que es nuestra, que es la forma, y que en última van a producir forma. Pero nos alojamos ahora con 4 personajes como Jen, como Tafuri, como Montaner, como nuestra Marina y como Panerai. O sea, tenemos la escuela francesa, tenemos de España, tenemos Tafuri, y Tafuri es parte del equipo de estos italianos. O sea que ellos están jugando completo. Tienen los realizadores y tienen el crítico. Los demás construyen teoría, observan, interpretan, y el tipo lo utilizan como lo vamos a utilizar nosotros, una manera de interpretación. Entonces son ellos los críticos. Entonces puedo decir que es un trazado que permite establecer varias conexiones. Ya hay una definición de Montaner que a ese instrumento o tipo es la idea genérica, platónica, dice Montaner, arquetípica, la forma básica o esencial de la arquitectura. Entonces lo puedo poner tranquilamente a Platón. Si es la idea genérica o la esencia o la forma básica de la arquitectura, lo puedo poner. Ajá. El problema es que esa idea la tengo que construir, ¿eh? Tengo que saber qué es lo que pongo. Hay 2 grandes grupos,
están los referentes que desarrollaron las formas de la realización a partir del tipo. Y están los referentes que desarrollaron formas de pensamiento crítico a partir del tipo. Aparece el tipo como un instrumento proyectual y como un instrumento de interpretación. O sea que lo puedo utilizar de las dos maneras. La fuerte impronta italiana tiene representantes en los dos grupos, generación e interpretación. Se destacan en el grupo de críticos aquellos que ponen acento en la interpretación arquitectónica y en la interpretación urbana. Ahora vamos a leer despacito el método que vamos a aplicar de análisis. Es morfológico, teniendo en cuenta la escala urbana. Vamos a poner el acento en los elementos físicos que componen la ciudad y sus edificios. Entonces, en este punto, es necesario detectar los principios de análisis que ponen en evidencia no solo la riqueza del vocabulario urbano, sino también la riqueza de la sintaxis urbana. O sea, es abstracto el análisis, es sintaxis. Después, cuando hago todo el análisis, ya sí puedo unir la lectura con otro instrumento, por ejemplo, el de los sentidos, cuando hice el análisis de percepción, y ahí puedo encontrar, porque tengo que encontrar algunas conclusiones, porque estoy metiendo dos lupas ahí. Y evidentemente encontraré explicaciones de una gracias a la otra y así. En efecto, rescatar la calidad y la diversidad de los elementos constitutivos urbanos y arquitectónicos, considerados como aquellos conjuntos homogéneos entre sí que posee una estructura propia. Ese es más o menos donde nos vamos a meter. Es importante manejar el léxico. No es saber. Cuando yo en alguna manera quiero decir, bueno, a ver, entendí, puedo dibujar una nube de palabras y darle jerarquía, lo que yo hoy, después de una lectura, interpreto. Y va a aparecer palabras nuevas, van a aparecer un léxico, el léxico apropiado, en este caso, a los elementos constitutivos. Entonces, ya les va a sonar y van a aparecer muy fuertes elementos constitutivos. Ajá. Va a aparecer tipo, el instrumento, la huella urbana. Quiere decir que con ese instrumento voy a detectar la huella urbana. Van a aparecer, dice, particiones internas. Bien. Envolvente. Va a aparecer, por ejemplo, topológico, que no es ni tipo ni tipología, es topo. Bien, topo, geométrico, dimensional y tiene la misma altura, la misma jerarquía. Parcelario, trama urbana, trama falsa, justaposición. Bueno, una serie de conceptos nuevos, pero que ustedes tienen que ser conscientes después dónde lo ubico y qué significa. Para la interpretación,
tengo que es necesario utilizar sistematizar la gráfica. Porque tengo que detectar los elementos constitutivos en base a la comparación analógica con el modelo abstracto que vamos a utilizar, que es el tipo. Alguien dijo allá que era como la esencia. Y acá ya dijo cómo voy a proceder en forma analógica. Voy a mirar como modelo a ese instrumento. Y a ese tipo le voy a aplicar 3 criterios, van a tener: topológico, geométrico y dimensional. Ese es el instrumento de lectura que yo voy a trabajar. El instrumento es el tipo. Ya lo puedo ir entendiendo qué es lo que es. Cómo voy a mirar, detectar, hacer esquemas, pero esos esquemas están en función de 3 criterios que lo voy a analizar desde el punto de vista topológico, geométrico y dimensional. Me voy a meter un poquito más y decir, bueno, jode con el tipo, y dale con el tipo, porque en el tipo ha ido resemantizándose, se ha ido cambiando. Incluso pueden encontrar ustedes desde el enfoque, distintas concepciones, porque hay del tipo desde el punto de vista estructural, constructivo, y nosotros estamos haciendo desde el punto de vista morfológico, la forma. Entonces, lo voy a caracterizar para ver cuál es el tipo que voy a trabajar. Dice que es un instrumento de proyectación. Ya lo dijimos, hay personajes que lo han trabajado. De interpretación, ya lo dijimos, hay personajes que lo han trabajado. Es una constante. Ajá. Es una constante. Es una esencia, es la esencia de algo. Es la constante. Quiere decir que yo voy a mirar de algo construido y la voy a traer. El problema no la voy a traer todo. Voy a traer esa constante que puede permanecer a través del tiempo. Es la idea abstracta que se obtiene de un grupo de objetos. La idea abstracta de un grupo de objetos de los que se han abstraído cualidades genéricas comunes. No es tan fácil, ¿no? Pero una idea abstracta, es una esencia, una constante, es esencia. Otros dicen que es una forma base. Es la estructura de la forma que se revela. Es un esquema. Entonces ya sé que voy a llegar a esquemas. ¿Y qué dice Rossi? Que es el que lo usa como sistema de proyectación. O sea, mira el aspecto urbano, imagínense el Teatro del Mundo, que va viajando, pero en un momento como que se mimetiza con la ciudad de Venecia. Evidentemente está ahí la topología. Y dice Rossi, es la red de relaciones topológicas y estructurales que dan como resultado una determinada organización volumétrica y espacial y una precisa relación con el entorno.
red de relaciones topológicas. Y dan una determinada organización volumétrica y una precisa relación con el entorno. Quiere decir, evidentemente, que del entorno voy a sacar la esencia. Pero es proyecto. Y en el proyecto estoy solo. Y el proyecto lo puedo tomar como sinónimo hasta de proyectil. No sé qué es lo que puede salir. Ahora tengo que ser consciente de cómo hago ese juego. Ya definido, me voy a ver y hago un esfuerzo y decir cuántos elementos constitutivos y cómo lo podría dibujar en un sector de la Judeca, en el sector este. Entonces, me van a aparecer 3 paquetes grandes, que son la envolvente, las particiones internas y la huella urbana. Esos son los elementos que voy a trabajar hoy. Ahora, me voy y trato de dibujar la envolvente y detecto esta gráfica. Me voy a las particiones internas, que son las líneas y tramas. Recuerden que tenemos en Venecia aparecen canales y aparecen todo el sistema peatonal. Y lo dibujo. Y dibujo también el sistema parcelario, porque son particiones internas. Ahora, son 3 dibujos distintos, ¿no? Son 3 dibujos distintos. Y me voy a la huella urbana, o sea, lo construido y lo que queda libre, y me aparece este dibujo. Entonces, son elementos que ya estoy, y son esquemas, estoy entrando a trabajar esos elementos constitutivos urbanos. Lo voy a hacer más abstracto. Y ya entonces voy a hablar de nuevo del envolvente, de las particiones internas y de la huella urbana. Y que dijimos que íbamos a tomar 3 criterios, que es el topológico, el geométrico y el dimensional. Y aquí vamos a hacer un pequeño repasito de primer año, qué son estos conceptos, pero en términos gráficos. El topo, lugar, el geo, se refiere a la forma, al tipo de forma, y la dimensión, a la relación ancho, largo, alto. Ahora, ¿cómo lo puedo representar? ¿O qué puede pasar? Entonces, pueden ser 2 cuerpos alejados, 2 cuerpos que estén justapuestos, o sea, uno al lado del otro, superpuestos y totalmente incluidos. Y entonces estoy hablando la posición. Siempre es lo primero decir dónde estamos ubicados, dónde están los elementos ubicados, cuántos son y cómo están ubicados. Después tengo que decir, bueno, pero ¿qué forma tiene? Entonces aparecen esas figuras geométricas que, como símbolo.
pueden ser figuras regulares, pero ustedes ven que Venecia, encontrar una forma regular, no, es difícil Venecia. Y después la variación en términos de dimensión. Nada más. Esos 3 criterios. Y la secuencia de decir, primero ubico dónde está ubicado los elementos, qué forma tiene y las dimensiones. Siempre, y por razones a veces de tiempo, nos quedamos en lo topológico, es decir, cómo se presenta la situación. Pero no por eso lo otro, no, porque si mi asignatura es tener que explicar el cómo de la forma, tengo que trabajar los 3 criterios. Entonces, ahora ya nos vamos a ir a esos modelos que son ideales. Por eso después necesitamos también la instancia en donde decimos, bueno, a ver, lo que de ese modelo ideal, de tipo ideal, pero ahora me tiran un sector de Venecia y ¿qué hago con eso? Porque sí, los grafiquitos están muy lindo, ideal, pero después yo veo ahí un laberinto. Entonces, por eso es esa secuencia de complejidades. Pero tengo que ser consciente, tengo que entender lo ideal para después interpretar los otros. Entonces, van a haber ejemplos de 2 ciudades obviamente antagónicas, opuestas, en términos de forma, porque le vamos a presentar un poquito el sector de Venecia, donde estamos trabajando, en la Giudecca, y nuestra ciudad en Argentina se diseña, que es la ciudad de La Plata. El elemento es la envolvente, tomamos como envolvente un elemento y la vamos a considerar aquella línea que define el límite exterior de esa huella urbana. En ejemplo, murallas, por ejemplo. O sea, en un tiempo, cuando analizamos Murcia, hay muchas murallas. Venecia no tiene muralla porque tenía el río, el mar. Pero es la línea que separa a la Fondamenta y la huella urbana. Fondamenta es esa vereda que transitaron mucho para hacer esos planos visuales. Entonces esa línea límite lo puedo dibujar. Y es única en este caso, y me va a contener toda la huella urbana, es el límite. Y a La Plata, el casco fundacional, la trazo y me da esta forma. Trazo Venecia y me da otra forma, obviamente más orgánico. Entonces ahí, ya me estoy tratando de explicar desde la sintaxis, solamente identificando las líneas límite y ya me doy cuenta que algo pasó acá y que algo pasó acá. Envolvente fragmentaria. Mucho más difícil de ir detectando. Y siempre aparece el doble dibujo, o sea, el sentido, el paro positivo. O sea, por más que yo puedo hablar de pares de colores positivos,
la mayor amplitud y el mayor contraste está en el blanco y el negro. Es donde yo puedo detectar cosas. Entonces, como costumbre, siempre ustedes van a encontrar esos, porque me dicen cosas distintas. Y puedo establecer escalas de grises, figuras. Ahora, las formas de las ciudades son distintas. Hay pequeñas islas, entonces hay varias envolventes que contienen toda la huella urbana. Distintas situaciones topológicas. Y hay alejamiento, hay justaposición y hay hasta encastre. Ahora, evidentemente que esta situación natural que se ha dado, más orgánica, es mucho más compleja en términos de forma que esta. Ya vamos a ver qué hicieron adentro de esta. Envolvente. Hablamos de líneas de particiones internas. Entonces, aparecen estos dibujos donde las particiones internas está determinada por la línea viaria, la trama viaria, las parcelas o el parcelar. Aparecen en términos de dibujo estos esquemas. Las tramas son sistemas de calles que tienen distintas relaciones, que distribuyen las manzanas y que a su vez comunican cada una de las parcelas. Y el parcelario es la mínima partición o subdivisión que tiene el territorio. Acá aparece un elemento nuevo, que son los canales, pero son las vías de ellos. Y se detecta, podemos representarlo. Ya después hago el esquema. Ahora, después tengo que explicar qué ocurre en términos topológicos acá esta línea. Esto está como, es el primer estadio gráfico. Después tengo que aplicar, digo, sistema de canales y voy a aplicar los distintos criterios. Desde el punto de vista topológico ocurre tal cosa. Desde el punto de vista geométrico tal cosa y dimensional otra cosa. Yo dije situaciones ideales. Y sí, porque una línea viaria, dentro de las particiones internas, está la línea viaria, la trama viaria y las parcelas. De las líneas viarias se caracteriza porque existe un solo camino que conduce de un punto a otro. Es una línea que conduce de un punto a otro. Son 4 maneras o formas de representar. Aquí la doble línea, más fina, más gruesa. El fondo en negro y la línea blanca. Y lo opuesto. O sea, depende de cuál es la gráfica adecuada. Que hayan otras maneras de representar seguro. Ahora, esto es una situación ideal, no lo voy a encontrar en Venecia, pero es el inicio. Y aquí sí, no, ya se complejiza.
Esas líneas las tenemos en nuestra ciudad, y más en Venecia. Dije que lo voy a mirar como algo comparativo. Entonces surge la metáfora del árbol. Entonces puedo decir lineal arborescente, una vía troncal, o sea, como un tronco que se distribuye por vías secundarias. Y que puede estar jerarquizado o no jerarquizado, distintas categorías. Situación ideal que tengo que tenerla en cuenta cuando vaya el análisis, haga el análisis. Yo, como siempre, apreté algo. Bueno. Entonces, 4 gráficas distintas para representar ese lineal, esa vía arborescente. Pero vieron que ese sistema de trazado aparecen distintas tramas, que son calles, porque en el campo o en una zona donde grandes manzanas, puede aparecer esos lineales arborescentes, pero ya metiéndome en la ciudad misma, aparecen las tramas. Nada más que son más o menos organizadas. Entonces, en una situación ideal, puedo caracterizar 3 grandes grupos, donde yo le puedo llamar trama falsa, donde hay superposiciones de tramas viarias. Evidentemente que Venecia, en general aparece esa trama falsa, son superposiciones distintas, tipos de redes superpuestas. Y no hay equivalencia entre las calles ni los frentes. O sea, las manzanas, formas distintas. Es toda una serie de situaciones geométricas. Pero está lo ideal, que es la verdadera, la que en el sector nuestro de San Juan teníamos pre-44. Después hay una interrupción en nuestro, estoy hablando obviamente del casco fundacional de la ciudad entre las 4 avenidas. Y después aparece del terremoto una apertura que es la Ignacio de la Rosa, y ahí que se rompe esa trama verdadera. Y otra situación que hay con distintas vías de jerarquía que conforman y toma la metáfora de la escalera y la trae en escalera, malla con vías jerarquizadas, donde hay vías principales y secundarias. Pero lo importante es que yo pueda hacer una gráfica que se lea como escalera, que se lea como trama verdadera y que se lea, en este caso, como falsa. Parece ser que ese fondo negro y blanco de las 4 es la que me permite a mí saltar, digamos, en términos gráficos, el concepto. Ahora, hay otros
elementos que están dentro de ese gran sistema viario, y que en situaciones ideales van a aparecer como apéndice. Por ejemplo, esos famosos que nosotros podemos decirle pasajes, y bueno, y se dan en distintas situaciones como el cul-de-sac, que significa fondo de saco, donde orienta la calle en un sentido preciso, una sola dirección, desde la entrada a la salida. El bucle, o sea, ese o rulo, ¿sí? Que hay dos caminos inversos para poder ir de un punto a otro. Y el bucle de el doble salida. O sea, distintas situaciones de recorrido que aparecen en algunos sectores en Venecia, pero que no depende de la estructura. La estructura, el primer golpe de vista me lo va a dar cómo es ese sector de urbano, es la envolvente y el sistema de tramas, si lo tiene. Acá me voy a tomar un sector de la Giudecca, en este caso es al este, lo que es el rojo. Quiero ver qué de lo que dije anteriormente, de esa situación ideal, cómo yo lo puedo representar y decir qué es lo que está pasando. Estoy en ese sistema viario, que para Venecia es peatonal. Tengo que son líneas, están representadas a través de líneas, y que entonces me traigo la situación ideal, los esquemas, los pongo acá a la derecha, ustedes ven lineal ramificado, o sea, el arborescente, y me traigo el esquema de la red verdadera y de la falsa red, no, en escalera. Entonces, tomo un sector, lo que está señalado por rojo, para ir descomponiendo, porque aparecen figuras distintas. Entonces, voy a descomponer descomposición de tramas viarias peatonales. Es el sector que tomo. Y al comparar lo que he hecho acá, detecto 3 niveles en la descomposición. Y detecto que hay un lineal ramificado. Detecto que es incipiente. Hay dos unidades, pero eso con el tiempo puede transformarse, pero ya con 2 es incipiente la verdadera, porque tengo 2 unidades muy próximas. Y tengo una situación también incipiente de red en escalera. Estoy en la Giudecca. Entonces, ¿qué es lo que hice? Una descomposición de particiones internas. Se descompone en 3 partes. El lineal ramificado, que se presenta como una estructura general que envuelve a las demás partes, conformadas por 2 sistemas de configuraciones de trama incipiente en red verdadera y en red en escalera. Ahí es una directa de aplicación de una situación tipológica
del sistema peatonal ideal en términos con el criterio topológico. Y descompongo. Tomo otro, sin análisis, en cuanto a no le aplico el color, veo que en la medida que se van realizando intervenciones urbanas, ese lineal arborescente se va convirtiendo en red. Obviamente se está ocupando el espacio en el sector de la última reestructuración, porque aquí aparece una variable que es tiempo. Entonces, en la medida que vaya intervenciones, va apareciendo esa intervención del territorio. Y acá está en el paro positivo de la gráfica. Bueno, nos quedamos ahora un poquito en el sistema de parcela. Obviamente que el sistema de parcela, ya vamos a ver un ejemplo de Venecia, es totalmente distinto a este. Pero en términos de forma, aparecen está fallando, digamos, hay diferencia en lo geométrico, pero no en lo conceptual. A nivel de parcela, que es la mínima división que se le hace al territorio, porque ahí está el dominio de cada persona. Y ahí ya a partir de ahí podemos construir nuestro edificio. Entonces, ese análisis lo podemos analizar desde dos niveles, teniendo en cuenta la manzana o a nivel de unidades entre ellas. A nivel de manzana, o sea, tengo que ver la manzana, la totalidad, tratar de explicar la forma de esa manzana, la forma de la manzana y a su vez cómo están subdivididas. Entonces, son situaciones ideales, obviamente, una manzana cuadrada. Y vamos a tratar de identificar, de encontrar una explicación de la estructura de esa subdivisión. Esa estructura de esa subdivisión de parcela, aparecen líneas que de alguna manera me estructuran. Son como esas primeras líneas que organizan todo ese sistema de figuras que ustedes ven ahí. Y que a esas le llamamos líneas continuas estructurantes. Y que pueden ser discontinuas porque la vida hace que las personas compren y venden terreno y entonces en este caso queda en forma discontinua, pero no pierde la idea de estructurante. O quebrada, porque por una situación accidental del mismo terreno o distintos motivos hacen que aparezca desvíos, pequeños desvíos, pero no pierde la idea de lo estructurante. Entonces son estructurantes y llegan evidentemente de un extremo al otro. Eso es una condición.
pero no significa que sea estructurante en sentido de ser importante. Generalmente el sistema de parcelario, la estructurante lo cambia. Fíjense ustedes, en la manito, ahí tienen, identifico a 3 líneas continuas, o sea, que llegan de un extremo a otro. Pero la del medio es una línea que no está cambiando al lado, entre ellas, el sistema de parcelario no se modifica. En cambio, en la que estoy señalando, sí, el sistema parcelario tiene un sentido y en el otro tiene el otro sentido. Entonces ahí está estructurando el sistema. Son aquellas líneas más importantes. Por eso son situaciones ideales. ¿Qué lo podemos encontrar en La Plata? La teoría Fourier la hacen en plano de París, y ahí aparecen ellos y sacan todas distintas situaciones, esa idealización. Bueno, dijimos que lo analizaba a nivel de manzana, pero entre ellas, ¿cómo se comporta? Y aquí hay distintas situaciones como de gráfico, de cómo representar. O sea, aquí tengo que decir cómo están entre ellas esas parcelas. La dibujo. Y ustedes ven que aparece un solo color, o sea, rosado, no sé cómo se les proyecta en la pantalla, porque están todas yuxtapuestas. Incluso puedo hasta, con el segunda gráfica, ya me estoy dando cuenta que está yuxtapuesta, no es necesario que la pinte. O sea, por eso digo, la gráfica tiene que decir más cosas. Y hay una situación entre ellas que a veces las líneas, la traducción era bayoneta, es un almenado, cuando el enlace hay un pequeño diente, 1 o 2 metros, depende de la extensión, entre ellas. Por eso, en esta gráfica, ustedes van a ver el color ese verde, que 2 de ellas, entre ellas, tienen una situación de almenado. Y otra situación que seguro que nos aparece en Venecia cuando están encastradas. Entonces estoy leyendo ese sistema de partición que es parcelario con el criterio topológico. Y establezco un código, una gráfica. Ahora, aquí hay una gráfica intermedia donde tiene un valor que se han agrupado el sistema de parcelas que están encastradas. Entonces, es como una instancia previa, es decir, porque yo veo aquí que hay muchas parcelas en donde está este rectángulo un poco deformado, pero dentro ocurren cosas. No así en este. Por eso
acá está pintado de color donde dice el encastre, como acá, como acá. Entonces tiene que haber una instancia previa, es decir, de agrupamiento. ¿Cuáles son aquellas parcelas que entre ellas están encastradas? Las señalo, después las pinto. El análisis necesita una descomposición, evidentemente, cuando ocurre en el encastre. Tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Ahora son situaciones ideales. Ideales porque quiere decir que después es difícil de encontrar. Tengo que interpretar y en una de esas se me cruza con otros conceptos. Que, bueno, ahora, si no conozco lo básico, no puedo hacer lo otro. Cuando me tiran el pedazo de ciudad. Y aquí aparecen distintas situaciones que me va a determinar a nivel de manzana las direcciones geométricas, donde puedo hablar de que está deformado, no deformado, desfasaje, con divergencia. Siempre, siempre vamos a tener situaciones deformadas o convergencia o divergencia en Venecia, de que no tengo la situación ideal. Esto es deformado para una parcela cuadrada. Pero bueno, esto es lo ideal, no está no deformado, ya se empieza a desfasar, hay como una escalera dentro de la parcela, y después con la convergencia o divergencia. Aquí estoy hablando ya de geometría. Y bueno, cada vez más complicado. Pero controlado, porque estoy en una parcela cuadrada. Y me puedo meter ya en los geométricos a nivel figura, de tipos de figura, y decir qué forma. Y a esto se lo puedo hacer a La Plata, pero no se lo puedo hacer, o a San Juan, pero no se lo puedo hacer a Venecia. Entonces aparecerán lo rectangular, el trapecio, el biselado, que es como si se le cortara a esa parcela y se le hace como un bisel. O sea, no es perpendicular, porque a veces llegan de forma perpendicular. Ese es el bisel. Estoy criterio geométrico. Rectangular, parcelas en L, parcelas en T. De esta forma sí voy a encontrar en Venecia. No así, pero con manzanas totalmente deformadas, o sea, figuras irregulares. Y en términos de dimensión, puedo entrar a definir la relación entre el ancho y el largo. Entonces puedo establecer cuando una parcela tiene una relación 1:3 o va apareciendo en su extensión más alargada y que puedo denominar como tira. Y después esas amplias o próximas al cuadrado, o sea, esto es un poco una interpretación que hemos hecho y que a veces es hasta difícil encontrar una palabra de cómo definirla. A veces, siempre, cuando nos entramos a indagar y en estas ciudades complejas, se van dando, van apareciendo nuevos neologismos, que bueno, es producto
del análisis, de la investigación. Esa situación ideal es muy llevada a la práctica, evidentemente se complejiza. Y acá hay un intento de tratar de llevar lo que hemos estado hablando a nivel de ese sistema de manzana. ¿Qué le ocurre a la parcela? Que en términos de manzana. Y en función de la Yudeca. Entonces me encuentro con esto, con este trazado. Y siempre el método es descomposición. Entonces lo primero que hago es tratar o sea, visualizo que hay como diferentes agrupamientos. Entonces, en función de esos distintos agrupamientos, detecto que lo puedo ir separando en como franjas distintas. Entonces hay escalas de grises, escalas en negro, escala de blanco. Quiere decir que voy a ir analizando de esa descomposición, la voy haciendo por etapa, por parte. Porque ocurren cosas distintas. Me encuentro con otro mundo distinto, que no es la situación ideal. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hice? Hago un relato gráfico, interpretativo, quiere decir que lo estoy interpretando del sector urbano de las ciudades, de la Yudeca, el sistema de manzana, y estoy determinando a 3 sectores de agrupamiento de acuerdo al criterio topológico. Nada más. Eso es todo el relato gráfico interpretativo. Pero ahora voy a determinar el primer sector del agrupamiento de acuerdo al criterio topológico y su relación topológica entre las parcelas. Entonces me voy al dibujo, tomo ese primer sector, lo redibujo, lo descompongo y voy a ir tratando de esa situación ideal hacer una interpretación. Encuentro que es una parcela estructurante, quiere decir que me está estructurando todo. Hay parcelas encastradas y yuxtapuestas en el segundo. Hay parcelas estructurantes, encastradas y yuxtapuestas. Y aquí hay parcelas encastradas y yuxtapuestas. Y le doy, en este caso, una escala de grises. O sea que el concepto de este sector son estructurantes, porque, por ejemplo, esa negrita que ustedes ven en oscuro me está determinando, haciendo una especie de inclusión a las otras. O sea que por eso son parcelas estructurantes. Pero a su vez la gris a la blanca le hace es estructurante. O sea, me define el territorio. Y están encastradas y en forma de yuxtapuesta. Entonces, la situación ideal se complejiza en Venecia, en la Yudeca. Tomo el sector del medio y ¿qué encuentro? Encuentro lo mismo, tengo que hacer descomposición.
no estoy ante una situación obviamente ideal. Descompongo y encuentro que aparecen parcelas estructurantes encastradas y justas. El encastre justapuesto. Entonces quiere decir que son dos criterios juntos, pero estructurante. Quiere decir que me está definiendo en el sector que yo estoy determinando, el sector que yo estoy tomando, todo ese sistema de parcela, pero determina. Y así, el último sector, lo mismo. O sea que el método es siempre ir teniendo en claro la situación ideal, identificar e ir descomponiendo y ver qué está sucediendo. Ahora vamos a pasar a el tema de lo que hemos hablado, del sector de lo que ocurre con ese grupo de huellas que se va dando, lo construido. Y en lo construido, yo cuando empiezo a construir, obviamente, siempre aparece espacios libres. Entonces van a aparecer dos grupos. Aquel conjunto que está construido, o sea, aquel elemento constitutivo que está construido y aquel elemento que no sea construido, es elemento como espacio libre. Pero vamos a una situación ideal que generalmente sí podemos encontrar, no con la idealidad que hay aquí. Lo vamos a tomar desde el punto de vista topológico, quiere decir la situación del espacio. Entonces, aparece conjuntos edilicios, que ese conjunto edilicio se puede dar en términos puntuales cuando las masas están discontinuas unas a otras. Lineal cuando las masas conforman la línea, y le hemos denominado planar cuando ya toda esa masa empieza a conformar una sola unidad. Entonces, la situación ideal es de una manzana donde hay pequeños edificios que actúan como puntos, como elementos. Ya habríamos dicho que el tipo lo vamos a tomar como términos de tomar un modelo, y ahí hacemos con la analogía con la geometría, el punto. Y aquí hay tres maneras de representar ese espacio, ese sistema edilicio puntual, donde le puedo dibujar hasta las parcelas, la manzana y el edilicio, siempre destacándose como valor. Puedo sacarle la parcela porque no me interesa la parcela. Incluso hasta puedo sacar la manzana, la forma de la manzana, y no pierde esa identidad de puntos. Pero son gráficas apropiadas que uno puede aplicar. Ahora, es importante el tiempo. Entonces, en la medida que la vida, ¿no es cierto?, de esa persona, por necesidad van ampliando, a ese puntual van apareciendo nuevas modificaciones, agregadas. Entonces, por eso decimos puntual ramificado. Y entonces nos encontramos en una gráfica, una misma gráfica, pero a esa estructura anterior formal ya se ramificó el tiempo.
Y bueno, es inexorable porque eso se sigue construyendo y se va a transformar va a tender a lo plano, ¿cierto? Tiene la mayor densidad. Esta es la gráfica del lineal ramificado. Ramificado el de abajo, lineal el de arriba, o sea, donde no tiene tantos, pero la masa blanca, que es el del edilicio, conforma una línea y prácticamente me está configurando y dividiendo ese sector, ese espacio urbano. Pero bueno, eso es producto de... También puedo representarlo destacando que si hay continuidad y línea, son especulaciones. El problema es cuando salto de este concepto a la práctica. Y bueno, la densidad aumenta en una situación de manzana cuadrada, se va densificando, entonces ya esa masa blanca que antes era un punto, una línea, ahora se transformó mayor. Entonces hay mayor densidad edilicia. Y bueno, la misma, en esto de especulación gráfica, incluso hasta lo puedo representar de esa manera. Pero puede haber planar cuando son edificios continuos en varias direcciones, masa compacta y hay perforaciones. Y puede darse el ramificado también en el caso de plano. Siempre aparece un edificio totalmente distinto. A eso le voy a llamar elemento singular. O sea, evidentemente no va a aparecer las iglesias de Palladio en la Giudecca, son edificios singulares. Y hay algunos edificios del sector que analizamos nosotros que van a aparecer singulares. Entonces, no pertenece a esa masa blanca, sino que va a tener una particularidad que le vamos a llamar edificio singular. ¿Por qué? Por cómo se da, estoy desde lo topológico. En este caso, hay alejamiento, o sea, hay distancia, pero pueden ser justaposición, que lo hemos visto en algunos ejemplos, y eso es muy apropiado, se puede utilizar mucho lo de Camilo Sitti. Y bueno, de lo que hemos detectado, acá puedo hacer una aplicación. Entonces aparecen para identificar algunos colores distintos, donde ven el color por los distintos tipologías que se dan. Siempre nos aparecen grises que decimos que no es ni puntual ni lineal, o está entre lineal y planar. Y bueno, es una terminología que apareció un neologismo que era el próximo, específico a eso. El próximo, o sea, o tiende a, pero que no era puntual, sino tiende a linear. Esos grises, pero bueno, eso ya lo van a manejar en la práctica. La huella construida es la huella de lo construido sobre el terreno,
y determinada por dos instancias. La primera, la identificación de lo general; la segunda, la identificación, tiene la intención de particularizar la primera. Entonces, aparecen, ustedes ven que aparece esto, y ¿qué es lo que identifico? Un conjunto planar, un sector poquito de planar lo negro, los grises, los mayores, aparece el conjunto lineal, y después conjunto edilicio puntual y un singular. Son dos singulares, en este caso de palabra. Después identifico distintos, ya le doy otro color, donde aparece el conjunto de edilicio planar, unilineal discontinuo, que están conformados por grandes extensiones, que es ese amarillo, y es muy propio del sector. En ningún momento hablamos de grandes extensiones, pero aquí se configura como grandes extensiones. Entonces van a aparecer palabras apropiadas de acuerdo a las características. El verde son lineales, pero que están conformando como grupos. Este verdecito más clarito es un edilicio lineal. Después está lo puntual y el singular. Entonces empieza el diálogo a que esa situación ideal ya se empieza a tomar como protagonismo el sector de ciudad donde estoy. Bueno, lo que se construyó, tengo que analizar lo que queda. Y lo que queda es el área de espacios libres. Y aquí, en espacios de espacios libres, siempre tengo que tener en cuenta la masa construida nada más. Si hay paredes, paredones, líneas divisorias, no se considera, simplemente la masa del sistema edilicio. ¿Por qué? Porque es importante trabajar con el aspecto de los espacios libres continuos o discontinuos. Siempre tengo que analizar el sistema edilicio y decir por qué. O sea, la continuidad se da cuando yo puedo vincular ese espacio exterior con el interior de la manzana. Entonces, yo puedo acceder visualmente. Entonces, no hay nada. Entonces, es un espacio continuo. ¿Por qué? Por edificio puntual. Nunca me va a dar un edificio, un sistema de espacios libres discontinuo por el edificio puntual. Decir eso es no entender el aspecto técnico. Entonces, esa accesibilidad se da por, o sea, quien determina es el sistema edilicio. Ya la continuidad en los otros sistemas depende. Si ese lineal es discontinuo, sí puedo acceder, pero si es continuo, no. Y en el planar es muy raro encontrar la sistema de espacios libres discontinuos. No hay. Perdón, el planar sí es discontinuo, no es continuo. En este caso, como es lineal discontinuo, hay dos ingresos, entonces continuo. En este caso es cerrado, entonces el espacio es libre, es discontinuo. Y en el de planar, obviamente es discontinuo. Y bueno, me voy a la práctica.
Y en la Yudeca encuentro que hay casi es todo continuo. Solamente lo que puedo identificar en rojo, que están encerrados, lo discontinuo, que ustedes ven. No está en los espacios negros. He tomado de acá. Así que debe ser poblado, ¿o no? Vimos lo topológico. Esto es lo geométrico. Son la forma. ¿En qué forma puedo agruparse? Si hay figuras regulares, es obviamente regular. Si desde lo geométrico, si hay sistemas de edificio planar con ramificado, va a aparecer irregular. Y puede aparecer el orgánico cuando tiene mucho recorte. Situaciones ideales que siempre estos esquemas lo tengo que tener presente para cuando me tiren el pedacito de ciudad que me tiren. Y acá veo una ciudad diseñada. La anterior no era diseñada, o sea, fue producto y es milenaria, pero ¿y esta? Me encuentro con La Plata. Ahora tiene cosas extrañas. Apareció el diseño, apareció el trazado, hasta incluso el fractal, guarda. Y tiene distintos trazados. Ese dibujo que ustedes veían, que estaba encerrado en el envolvente, pero por dentro me encuentro que hay una cuadrícula que está en trazado en damero, pero a su vez algo más grande como soporte, que están las avenidas, son perpendiculares y conforman este dibujo, pero hay calles y avenidas con formas perpendiculares en diagonales que me da otro trazado, y a su vez los espacios verdes me da otro trazado. O sea, es apasionante desde el punto de vista de trazado, desde el punto de vista de generación geométrica, analizar las plantas. Y aquí hago un ensayo de cómo siempre es interpretativo, cómo es la generación formal de ese casco urbano que se hace en la planta. Y bueno, puedo decir que nace de ese cuadrado, pero ya empiezan una serie de particiones, trazados en diagonales, jerarquía de vías, y que a su vez dentro de este cuadradito que le estoy señalando ocurre esto. Entonces ahí aparece ese concepto que es lo hologramático, es fractálico en la ciudad de La Plata. Es dialógica porque aparece la curva y la recta. Y puedo decir que es recursivo porque siempre hay unidades que se van repitiendo. O sea, las tres condiciones de Morin se cumplen en términos de forma. Por eso es fractal. Y lo puedo representar en términos de esquema esencial, la geometría de la planta. Y aquí hago un pequeño ensayo
de lo que trabajamos, de un sector, porque quiero llegar a la casa de Curuchet y decir cosas de la casa de Curuchet, donde la bibliografía dice que Le Corbusier no tuvo en cuenta, pero yo creo que tuvo cosas en cuenta, a pesar de que estuvo unos años antes y ni pensaba que iba a proyectar la casa de Curuchet. Las tramas viarias presentes en la ciudad de La Plata. Parcelario, líneas estructurantes, y a nivel parcela gran predominio de parcelas yuxtapuestos, y hay escasa presencia de encastre. ¿Qué quiere decir? Que se ha tomado, aplicado la teoría en un pequeño sector de La Plata. Entonces, detecto la trama, cómo se va dando, va cambiando, donde va apareciendo el corte de la diagonal. Destaco dónde está la casita Curuchet. Y ahí quiere decir que estoy trabajando el sistema viario. Y también detectando, diciendo qué formas de manzana. Trazo las líneas parcelarias, vean qué ordenaditas que están, no es Venecia. Y esas líneas estructurantes que habíamos visto manzana por manzana, aquí La Plata ya nos podemos animar y a decir que aparecen megas líneas estructurantes, o sea, grandes líneas, largas, que están estructurando, que llegan, atraviesan distintas manzanas. Entonces la detecto, pero no pierdo de vista la casita Curuchet. En este caso, la parcela, la casita Curuchet. Acá hago el análisis de las líneas estructurantes de La Plata, de ese sector. El criterio topológico del parcelario también. Y evidentemente que el amarillo es toda la mayoría, veo que es amarillo, son yuxtapuestas. Las otras están encastradas, muy pocos de encastre, con el tiempo. Evidentemente el trazado original era yuxtapuesta. Es un trazado diseñado, obviamente. O sea, desde el origen, desde el origen, porque fue esa ciudad diseñada. No es Venecia. Entonces, pero el tiempo ya ha hecho que empiecen a haber diferencias y aparecen los famosos encastres. Y aparecen la parcela en relación con la casa Curuchet. Las particiones internas determinadas por la trama viaria y el parcelario, la huella construida, es la huella de lo construido sobre el terreno, y en él habría una relación entre lo construido y lo no construido. Entonces, una especie de zoom, donde está este sector de la plaza, de la casa Curuchet, el parque al frente, esa plaza, aparece el sistema de la manzana, las parcelas y dónde estaría la casa Curuchet. Y aparece el sistema edilicio. En celeste está la casita Curuchet. Lo blanco son los otros sistemas edilicios aledaños. Y en las dos casas que están linderas, hay Curuchet, toma decisiones y, digamos, establecen diálogos en cuanto a retiro en las dos casas. O sea que eso de que
no tenía el entorno, no es así. Bueno, hay un ejercicio donde un artista plástico ha hecho una generación formal que ella le ha denominado despiezar la ciudad. Y también, esto ya entrando en tema de generación, toma tramas de ciudades, en este caso está Venecia, y ha despiezado eh, los digamos, sectores de la trama y ha realizado una nueva generación, una nueva conformación. Está realizando ella el tema que desarrolla, se llama Despiezar la ciudad, y toman distintas ciudades, obviamente paradigmáticas. Ha trabajado sobre tramas de diferentes ciudades de todo el mundo, la despieza y le dan nueva configuración. Y aquí está lo que hace esta conformación en términos de líneas a todas las figuras que se encuentran en la trama de Venecia. Se puede hacer de otra manera, aquí hay una nueva configuración, pero ya en este caso de la Giudecca. Y con una intención distinta, con todo ese sector de figuras que tiene la Giudecca, se considera, digamos, el sector este de la ciudad de la Giudecca, se toma el sistema de edilicio, se incluye la propuesta de Aldo Rossi y Carlos Amonino, está acá, se traslada cada elemento, se horizontaliza y verticaliza, y se trata de configurar un rectángulo. Se va rellenando, pero en el sentido de mayor, de derecha a de izquierda a derecha, hay una mayor relación de espaciado. Ese es el sentido de conformación. Bueno, es un ejercicio, digamos, de cuando uno está aburrido y así. Y por último, una manera de explicar el trabajo de cómo trabajar el instrumento de un crítico, historiador, como es Argan, Julio Argan. Él, en el libro, en el texto de la tipología arquitectónica, encontrado en el libro El concepto del espacio arquitectónico, se refiere a este instrumento que es denominado tipo. En términos didácticos, uno de los que mejores lo explica. El tipo, dice, en la historia se ha determinado siempre por la comparación entre sí de una serie de edificios. El tipo resultará de un proceso de selección mediante el cual separo todas las características que se repiten en todos los ejemplos de la serie y que lógicamente puede considerarse como constante del tipo. O sea, que quiere decir que hay que hacer todo un trabajo de previo antes de encontrar
el tipo adecuado para utilizar. Todos estos trabajos, esta escuela veneciana lo había hecho con Muratori. Y hay libros donde están las series de dibujos, donde están verdaderos catálogos y atlas, donde ellos después van tomando. O sea, que se necesita mucha investigación. Observar, dice Argan, lo antiguo y dibujar un esquema que no tiene ningún valor de forma artística, porque no lo veo en su realidad de forma plástica. O sea, es abstracción, es sintaxis, es esquema, es esencia. Lo veo solamente como un esquema de distribución de elementos, relacionándolo con una determinada idea, con una función específica. Eso es lo que dice Argan. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Son poquitos. 44. Estamos en el ciberespacio. Tenemos unos minutitos para aprovechar. Tienen duda. Si no, nos despedimos, como ustedes prefieran. Hola Miguel, ¿cómo están? Hola, Franny, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, en principio avisarle a los alumnos que ya hoy o el lunes temprano van a tener ya la definición, estamos terminando de evaluar el recuperatorio, van a tener la definición de los resultados, por lo tanto quienes siguen cursando y quienes han quedado fuera del cursado. Después, este miércoles que viene, vamos a hacer un ejercicio en el aula con los estudiantes, tratando de recuperar lo que vos has explicado ahora en términos conceptuales, en una aplicación directa sobre un fragmento de la Yudeca, y luego vamos a hacer un ejercicio que eso va a estar enmarcado dentro de la bitácora práctica, y ese ejercicio va a ser un trabajo en equipo sobre otro fragmento de la Yudeca, tratando de descubrir dentro de lo que es digamos, los elementos constitutivos, el conjunto de particiones o el conjunto de masa construida, viendo las diferencias y las similitudes con el que trabajamos el miércoles que viene. Es decir, que va a haber un ejercicio en donde van a tener que identificar tipologías de los elementos constitutivos de la forma urbana, pero también van a tener que hacer algún tipo de reflexión y relación entre dos pequeños fragmentos de la Yudeca, para empezar a tratar de sacar algunas conclusiones respecto de cómo se piensa la ciudad cuando puede ser intervenida por los arquitectos. Así que bueno, eso todavía no está subida la tarea, y lo más probable que a lo largo del día de hoy se suba la tarea teórica de esta clase, y también se suba el texto de anatomía de la forma, el texto teórico de referencia que tiene que ver con esta clase. Así que bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, Miguel. No, Fer. Bueno, entonces
No hay pregunta. Damos por terminado. Bueno, damos por terminado la clase. Bueno, un abrazo, Miguel. Nos vemos. Hasta luego. Fer, ¿necesitan algo de mí? Sí, ya nos conectamos. Espera un poquito. Quédate ahí un cachito. Pasamos al Meet.